Muchas gracias y bienvenidos a su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos un programa espectacular, sobre todo de un tema tan globalizado, de interés internacional, que a todos nos preocupa y nos ocupa, que es precisamente la creatividad, el cultivo del intelecto, el desarrollo del conocimiento y del avance científico, o sea, el vuelo de nuestra imaginación y de nuestra creatividad. Esta inventiva, pues que está regulada en una ley de propiedad industrial que acaba de ser relativamente recientemente publicada y de la cual nos va a platicar un experto. Una de las personas que en este país y yo diría en el mundo es de los más conocedores de la materia. Un abogado dedicado a la propiedad intelectual de toda la vida, pero además con una gran expertise, con un gran conocimiento, autor de libros, escribe en periódicos, es maestro, es catedrático en muchas universidades sobre la materia, entonces pues ya se imaginarán su experiencia y su conocimiento, nada menos del doctor Mauricio Jalife. Bienvenido, Mauricio, gracias por estar con nosotros. Mauricio Jalife Daer, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en propiedad intelectual por la Universidad Panamericana, catedrático de la materia en la Universidad Panamericana, IPIDEC, ITAM, TEC de Monterrey, Escuela Libre de Derecho y UNAM, socio fundador de Jalife Caballero, firma especializada en patentes, marcas, derechos de autor y franquicias desde hace 35 años, autor de 6 libros y más de 300 artículos, árbitro por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, columnista del Financiero desde 1992, Mundo Ejecutivo y diversas revistas de México y el extranjero, presidente del capítulo de Derecho de Propiedad Intelectual de la BMA. Pues como señalamos, hoy tenemos a un invitado de superlujo, un conocedor de la propiedad intelectual como pocos en este país, y es para nosotros un honor tener a Mauricio Jalife en este programa para platicar de un tema que en realidad está todavía de mucha actualidad porque recientemente pues se publicó una nueva ley de propiedad intelectual. Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros y por venir a comentarnos este tema de tanta actualidad en la materia de propiedad intelectual. Al contrario, Margarita, encantado, muy agradecidos de que pues nos invites a platicar sobre estos temas. Sabemos que profesionalmente es un tema que te ha traído mucho, que lo has estudiado, que eres una conocedora pues muy especializada en temas de propiedad intelectual, así es que para nuestra comisión, que bueno, pues en esta oportunidad a través de mí podemos sentarnos a dialogar sobre estos asuntos, pues un verdadero honor y encantados de estar en tus diálogos. El verdadero conocedor de la materia eres tú, Mauricio. Además has escrito, te dedicas a esto, tienes muchos años en el litigio. Realmente el experto en esta materia eres tú y por eso nos encanta que nos platiques sobre todo de cómo se va a manejar esta nueva ley, qué significa, qué implica. Y eso es lo que con eso quiero iniciar nuestra plática, lo que te quiero preguntar. ¿En qué aspectos hemos tenido avances con esta nueva ley de la propiedad industrial? Mira, yo te diría, Margarita, que tal vez vale la pena echar mano en un ejercicio, digamos, de trazabilidad, como ahora se dice cuando revisas antecedentes, un poquito de dónde surge ya la imperiosa necesidad de actualizar nuestro marco normativo en propiedad industrial y además, diríamos, en propiedad intelectual, porque también en la misma fecha se publicó el decreto que reformaba o que reformó la Ley Federal del Derecho de Autor en toda la parte de tecnología. Entonces, pues en estricto sentido, es una actualización, una modernización de nuestro marco normativo de propiedad intelectual en todos los temas. En propiedad industrial eran ya tantos los temas que finalmente pues era evidente que ya no se podía seguir reformando la ley de propiedad industrial anterior y ya era mejor una nueva sistematización, vamos a decirlo así, y contar con una ley completa nueva, que es la decisión que se tomó y se crea esta
se da paso a esta Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Surge esta ley, Margarita, me parece a mí, de dos tendencias o dos ejes muy claros. El primero, pues la necesidad imperiosa simplemente de actualización, porque ya nuestra ley anterior tenía prácticamente 28 años de vigencia, con una reforma muy importante que respondió a los requerimientos del Telecán en su momento en el 94, pero venía desde 1991 bajo el título de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, incluso cambió de título en el 94, pero es la misma ley. Y ya habían una serie de figuras, una serie de carencias en esa normativa, por la simple evolución de la materia. La propiedad intelectual, una de sus condiciones es que es una materia de un dinamismo tremendo, intensivo, porque al final pues es una disciplina que tiene que constantemente estar respondiendo a los desafíos que la nueva creatividad en el mundo impone, como una materia que recompensa la creatividad y que la estimula a través de la creación de exclusivas de explotación. Pues al final tiene que estar muy atenta y ser muy reactiva de todas las nuevas propuestas en materia de creatividad y de innovación. Y bueno, cuando hablamos de esos dos temas en un mundo en donde se ha convertido, digamos, en uno de los parámetros esenciales del éxito empresarial y de la manifestación creativa en todas sus formas, y sobre todo con el insumo que representa la tecnología aplicada a la innovación y a la creatividad, pues estamos ante una nueva serie de desafíos en donde hay que tener unas respuestas, digamos, muy creativas, tan creativas como los propios protagonistas y usuarios del sistema lo definen, en donde hay que estar simplemente creando nuevas formas de protección, de respuesta jurídica con objeto de mantener funcionando, digamos, la ecuación básica de la propiedad intelectual. Entonces, uno de los motivos fue la necesidad de actualización, inminente, ya urgente. Estábamos ya muy atrasados, digámoslo así, porque en estas leyes 10 años es mucho tiempo, 28 es muchísimo tiempo, es demasiado tiempo. Y por otra parte, porque en el marco de la firma del TEMEC, de la negociación y firma del TEMEC con Estados Unidos y Canadá, pues evidentemente, y esa es una de las premisas que ha impulsado la modernización de nuestro sistema a lo largo de las últimas décadas, pues la realidad es que normalmente pues respondemos a la evolución que la materia va teniendo en países industrializados, que han convertido la propiedad intelectual pues en uno de sus mecanismos más importantes de generación de riqueza, que además es algo que creo que deberíamos aprender, que deberíamos entender y no cuestionar, sino más bien ver cómo se juega con esas reglas, ¿no? Y lo cierto es que los países del corte de Estados Unidos, sobre todo, y de países que tienen este tipo de economía del conocimiento o economía basada en el conocimiento, pues normalmente recurren de una manera constante a las figuras de propiedad intelectual digamos, como una manera de exponenciar el impacto que tiene la generación de negocios en el extranjero, y utilizan los tratados de libre comercio como un vehículo válido, legítimo, pues para negociar el mejor reconocimiento posible a sus derechos de propiedad intelectual, no solamente en la parte, digamos, de las figuras existentes como respuesta a la creatividad y la innovación, sino también en la parte de observancia, ¿no? Son enfáticos en el famoso enforcement, en el tema de no solamente tener el reconocimiento de los derechos, sino la posibilidad de llevarlos adelante en un tribunal, de lograr remediación a las violaciones y infracciones que sufren, etcétera. Y consecuentemente, pues normalmente le exigen a los países con los que negocian a nivel comercial, pues una respuesta de mayor nivel en términos de reconocimiento y ejercicio de derechos de esta naturaleza. Así es que México, pues digamos que jugando en ese nivel, en esa magnitud de intercambio comercial con los socios del norte, pues toma, yo creo que la correcta decisión de aprovechar este ejercicio de modernización para también observar los estándares que aparecen en el nuevo capítulo 20 del TEMEC y estar, pues digamos, ya de una buena vez a la altura con una ley doméstica de los parámetros que asumimos, adoptamos, negociamos en el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, estas dos grandes tendencias, digamos, nos llevan hacia este punto en donde tenemos esta nueva legislación. Si nos vamos, Margarita, a la parte de las figuras nuevas en la ley, ¿qué tenemos nuevo en la ley? Yo te diría en un recuento más o menos rápido. Si quieres, luego entramos
un poco más al detalle de alguna que consideres adecuado analizar o desmenuzar un poquito más conceptualmente. Yo creo que podríamos decir una de las grandes figuras nuevas son las marcas no tradicionales. Esta posibilidad de que no sea solamente el sentido de la vista el que nos permita poder recibir los estímulos necesarios para identificar una marca, algo que vemos, sino también algo que oímos y también algo que olemos. Es decir, ya las marcas olfativas y las marcas de sonido hoy están ya expresamente previstas en nuestra ley y se abre una posibilidad de que probablemente a través de resoluciones judiciales se dé reconocimiento a otros dos tipos de marcas no tradicionales, que son las gustativas y que son las táctiles, ¿no? La posibilidad de que simplemente tocando un objeto de determinadas características, una textura, un relieve, un tipo de identidad marcaria que los dedos nos pudieran transmitir, también se pueda lograr o alcanzar la distintividad que las marcas persiguen. Entonces, aquí todo lo apreciable por los sentidos, todo. Cualquiera de los sentidos, exactamente. Esa es la intención, digamos, de este tipo de marcas, que han sido pues, muy novedosas para el sistema mexicano. En el mundo existen desde hace algunos años. Pero, por ejemplo, para nosotros, digamos, como abogados, que a veces estamos un poco alejados de la parte de mercadotecnia, pues ha sido muy interesante. A mí, en lo personal, me ha llamado mucho la atención en algunas discusiones, pláticas con mercadólogos olfativos, pues ver que hay un desarrollo notable en México en esta materia. Yo no lo percibí a veces como consumidor. ¿Cuál sería el ejemplo, Mauricio? Que entres a una tienda, por ejemplo, de ropa de mujer y huele a rosas, pero siempre huele a rosas, siempre tiene el mismo olor. Entonces tú, como cliente, te sientes bien, aunque no sabes exactamente por qué, no lo sabes descifrar. Ahora que ya estoy más entrenado en estas lides, pues ya me fijo y observo que hay diseminadores de olores en los establecimientos, en restaurantes, en tiendas de esta naturaleza, en tiendas de música, en una serie de establecimientos que tienen un olor persistente. Por ejemplo, me llama mucho la atención en Massimo Dutti, que tiene un olor como de vainilla, ¿no? Y siempre que entras tiene ese pequeño olor que lo hace más agradable y que de alguna manera causa además un efecto en la respuesta, digamos, cognitiva. Estoy en mi marca. Relajada, estoy en mi marca. Desarrolla un nivel de lealtad incluso más intenso el olfato y el oído que lo que la propia vista puede generar. Nos trae más recuerdos. Es muy interesante y además las marcas diseñan estos olores, Margarita, específicos para ellos con una serie de tonalidades y de búsqueda de, digamos, el aroma perfecto para cada marca, ¿no? O en productos, por ejemplo, la primera marca que en el mundo se obtuvo de este tipo fue de unas pelotas de tenis que cuando abrías la lata que las contenía huelen a hierba mojada. Entonces, estás en la cancha de tenis. Estás en la cancha de tenis, es totalmente evocativa de esa sensación. Abrir la cajita. De vida al aire libre, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las primeras modalidades o de los primeros atributos del sistema nuevo. La mercadotecnia en su máximo desarrollo. Pero qué padre que ahora la ley responda a este tipo de posibilidades que le abre a los mercadólogos mexicanos y a las empresas mexicanas, pues un rubro de desarrollo muy interesante, digamos, en los temas más novedosos del mundo, ¿no? Sí. Y luego, en la parte de marcas, pues se refina mucho el sistema de oposición. Si bien es cierto que ya tenemos 8 años con este sistema de poderte oponer a una solicitud que tú consideras de riesgo, había venido siendo un sistema que nosotros definíamos como descafeinado, porque ni siquiera realmente se reconocía legitimación al que promovía la oposición. Eran argumentos que tú acercabas a la autoridad y si el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial los consideraba apropiados, pues los tomaba y los usaba para, digamos, ya oponerse al registro, pero tú no eras parte. Oye, ¿nos puedes poner un ejemplo de una oposición de riesgo? Sí, por ejemplo, se presenta una marca Tango, nominativa, y resulta que está registrada la marca Mango. Entonces, el titular previo de la marca Mango considera que la solicitud de Tango puede ser confundible con la suya y, consecuentemente, es necesario oponerse. Entonces, tiene un mes que la ley otorga para que, habiendo detectado la solicitud publicada, presente la oposición para que no se otorgue Tango, existiendo Mango. Se presenta la oposición y ahora ya el titular de la marca ya es parte, digamos, dentro de ese incidente, ¿no?
Y ya la resolución que se dicta al final, concediendo o negando, tiene efectos jurídicos vinculantes para esa parte. Es decir, si yo como titular de la marca Mango perdí, vamos a decirlo así, y se concedió el registro, ya no tengo que ir al juicio de nulidad de la marca, ya me puedo ir directamente ante la sala especializada diciendo, sala, tienes que revertir la decisión del INPI porque se equivocó por la razón 1, por la razón 2 y por la 3, y consecuentemente yo tenía razón. Y eso pues ahorra también pasos, ¿no? Claro, agiliza el trámite, que eso es importantísimo, ¿no? Lo agiliza y pues en principio da seguridad jurídica a las partes porque pues trata de depurar que no se otorguen marcas indebidamente, que luego nos pasemos en juicios de nulidad pues muchos años para tratar de echar abajo un registro. Porque en ese punto, Margarita, hay que ver algo. Puede ser que sea un registro de mala fe, alguien que esté intentando obtener una marca muy parecida a una marca famosa, por ejemplo, o notoria, tratando de utilizar su prestigio. Pero a veces es simple casualidad. Entonces, yo tramito una marca y si el sistema no lo detecta y el titular de la otra marca no me lo pudiera hacer saber a través de una oposición, en una de esas me otorgan el registro por un error del sistema, por un error de discrecionalidad en la autoridad, cualquier motivo. Resulta que yo empiezo a trabajar en mi nueva marca registrada. Yo estoy partiendo de la base que fue analizada, filtrada, decantada a través de un minucioso examen jurídico y etcétera. Invierto dinero en ella, en posicionarla, y luego viene un titular de marca y me dice, oye, pues, ¿qué crees? Que tu marca es similar en grado de confusión a la mía. Y no quiero que la tengas. Registro y se revierte. Y pierdes toda tu inversión, todo tu posicionamiento, porque el examen no fue realizado de una manera correcta. Entonces, el sistema de oposición pues debe abonar en seguridad jurídica, no solamente para los titulares que ya existen, sino también para quienes tramitan una nueva marca. Entonces, pues finalmente estos ajustes en el sistema pues, sí lo van dotando de una serie de herramientas y de una mejor objetividad para que sea más eficaz el sistema. Entonces, sí, yo creo que ha sido innovador en todos los sentidos, pero además... Sí. A mí se me hace importantísimo lo que señalaste en un principio, un poco tomando toda esta situación del Temex. ¿Por qué? Porque yo creo que este es un derecho globalizado totalmente, porque las marcas se utilizan en todo el mundo, Totalmente, Margarita, y de hecho déjame decirte algo. El sistema de oposición, digamos, es consistente con un tratado internacional que México firmó hace también 8 años y que por algún motivo, en 2013 está nuestro sistema que se llama el Protocolo de Madrid famoso, que nos permite hacer un trámite de registro de marca, digamos, de presentar solicitudes en forma simultánea a través de un tronco común, de una solicitud común, diseminarla en las diferentes oficinas de marcas del mundo, igual que nosotros recibimos solicitudes vía el Protocolo de Madrid, que es una herramienta pues muy útil para empresas, por ejemplo, tanto para empresas grandes como para pymes, porque reduce costos, reduce trámites, simplifica el tema del acreditamiento de personalidad. Y da certeza, que es lo más importante. Da certeza jurídica. Entonces la oposición era consistente con el tema, digamos, de la regulación del protocolo, y México se había quedado rezagado. Era de los pocos países que no tenía oposición, y por eso pues ha sido un cambio, digamos, muy significativo en nuestro sistema. Pero muy positivo. Pues crea estas herramientas, así es, para modernizarlas, para ejercerlas, para dotar de seguridad jurídica, y ahí estamos, ¿no? ¿Y tú crees que algunos rubros quedaron pendientes o que se pueden mejorar en esta nueva ley? Yo creo que sí, como siempre, Margarita, tenemos observaciones, algunos temas que nos hubiera gustado que estuvieran. Mira, por ejemplo, yo siempre he considerado que el tema de en patentes habría algunos ajustes que hacer en México que podrían dotar al sistema de mayor eficacia y agilidad. Por una parte, tratando de establecer términos máximos de tramitación, me parece que es excesivo tener que gastar con las herramientas tecnológicas que tenemos, creo que es excesivo pasar 4 o 5 años en el trámite de una patente. Claro. Creo que eso se podría regular mejor. Y luego, pues yo iría mucho a favor de tratar de dar algunas facilidades a patentes que todos necesitamos que se gestionen rápido, como las que están orientadas a la protección del medio ambiente. Esto que se llaman las patentes verdes. Exactamente. Patentes en materia de salud y patentes en materia de ecología, creo, como en otros países, que debería darse la facilidad de que sean tramitadas de una manera expedita, porque
al final el otorgamiento de la patente es lo que permite la inversión de terceras personas, muchas veces, de licencias que detonen, digamos, la aplicación, y ya no estamos en el mundo en tiempos en donde nos podemos tardar 4 o 5 años en tener una nueva solución tecnológica para tantos temas que nos preocupan, ¿no? No, en el medio ambiente, de acá que venga a salir la patente, ya se acabó el ecosistema. Exactamente, entonces ahí sí creo que debimos... O en salud. Exactamente. De acá que venga a salir, ya se murieron cuántas personas. Claro, que cambia la vida de la gente. Además, yo creo que tenemos que cambiar un poco el enfoque, Margarita, en términos generales, de no siempre tener que estar reaccionando a lo que nos imponen o obligan en términos de protección a nuestros socios comerciales, sino que los mexicanos nos demos cuenta de que este tipo de legislación lo que hace es estimular la creatividad, recompensarla, estimular la inversión. Son derechos que promueven la innovación en todas sus formas, por más que no queramos. Mira, si entráramos a la discusión, por ahí la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual hizo un ejercicio muy rápido de cotejar cuánto costó o cuánto cuestan las vacunas, cuánto ha invertido el mundo en vacunas, pero también cuánto ha generado el poder tener ya vacunas disponibles en las economías en el mundo. Ajá. La cifra es estratosféricamente superior en términos de los beneficios que las vacunas generaron a través de estimular y recompensar con una patente esa creatividad. Hay que recordar, fueron 200 las empresas que iniciaron las investigaciones para lograr patentes y solamente 8 o 9 consiguieron un producto comercializable como las vacunas que conocemos. 8 ¿De o qué 9 depende de eso, Mauricio? ¿De qué depende? De su capacidad científica para innovar y de que al final tú te vas con un modelo teórico de una molécula, luego lo empiezas a experimentar, empiezas a aplicarlo ya en pruebas en animales, luego en pruebas en humanos, luego en diferentes grupos éticos, luego las autorizaciones ante las autoridades sanitarias. Son una serie de trámites. Es sorprendente que el mundo haya logrado en 1 año y medio, máximo en 2 años, tener en el mercado vacunas autorizadas, eficaces, que han sido, digamos, utilizadas, pues bueno, con resultados tan gratificantes para el mundo como los que hemos observado a nivel estadístico. Por más que mucha gente siga cuestionando la eficacia de las vacunas, es una realidad plausible. Entonces, por supuesto, bueno, eso es lo que dejó de morirse mucha gente. Pero ¿qué es lo que se cuestiona? Que al final mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que un laboratorio sea dueño de una vacuna? Mientras el abasto se pueda dar, claro, existen muchos mecanismos. Si el abasto no fuera suficiente, tú puedes pedir una licencia obligatoria para que se abra eso y se siga pagando una regalía para recompensar al innovador, pero que esté disponible la tecnología para quien la quiera explotar en un país donde no hay vacunas suficientes. Pero no lo hacemos muchas veces. Claro. Es más, el Estado tiene la posibilidad, la ley mexicana justo es uno de los avances en esta nueva ley, la autoridad puede concederte una licencia si tú la pides por razones de utilidad pública, como una empresa farmacéutica que puede fabricar el producto pagando una regalía en donde ya el titular de la patente no se puede oponer a esa determinación, pero sigue recibiendo una compensación. El sistema tiene muchos pesos y contrapesos para funcionar. Pero a veces pues, lo más fácil es hacer el señalamiento y decir, el sistema de propiedad intelectual es el que no permite la copia de las vacunas para producir genéricos. No necesariamente es así, hay muchísimos mecanismos para lograrlo, y lo que tendríamos que ver es qué pasó con los otros 190 que invirtieron pensando en tener una patente y que no llegaron a la meta y que gastaron millones de dólares en el camino. Claro. Es cierto, así podría ser, ¿no? Qué interesante. Mauricio, algo que se hizo visible, pues podemos decir hace relativamente poco tiempo, a partir de la reforma del artículo 2 constitucional, han sido precisamente este reconocimiento de los pueblos indígenas, el reconocimiento de su patrimonio cultural. ¿Qué implicaciones existen de la entrada en vigor de esta ley de la propiedad intelectual con el patrimonio cultural de los pueblos indígenas? Sí, mira, esta ley que se llama de protección del patrimonio cultural de pueblos indígenas y afromexicanos, porque para mí ha sido una sorpresa. Digo, yo ubicaba un poco en mi cabeza que Yautla en Veracruz tiene población afromexicana mayoritariamente, ¿no? Pero me puse un poco a revisar el tema y resulta que hay más de 2 millones de mexicanos descendientes de población afromexicana o afromexicanos.
Entonces digo, sí. tampoco el término está usado de manera tan marginal, o sea, ese es un Sí, en número alguna de... parte de Guerrero, en alguna parte Exactamente, del norte de exactamente, Oaxaca. Morelos, así Sí, sí, es. sí, Y Veracruz básicamente, ¿no? sí. Pero vaya, también hay muchas comunidades de este tipo, ¿no? Entonces, ya era un tema que se viene trabajando desde hace mucho tiempo en el mundo. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual pues, tiene por lo menos 35 años que tiene este tema muy visible, no solamente de las expresiones culturales tradicionales, de la necesidad de otorgar cierto nivel de protección, sino también al conocimiento tradicional, que se traduce muchas veces en lo que son fórmulas herbolarias, ¿no? Es, digamos, su principal expresión es todos estos productos que los pueblos indígenas o las comunidades han desarrollado, a veces hasta milenarios, y que son de una enorme utilidad para enfermedades y para una serie de temas, y que muchas veces fueron abusados a través del sistema de propiedad industrial, con patentes que eventualmente obtenían la información, la presentaban como una solicitud de patente y luego incluso le impedían a los pueblos y comunidades utilizarlas. Igual las expresiones culturales tradicionales, pues digamos ha habido una utilización indebida, apropiación indebida, incluso de firmas internacionales que han explotado este tipo de diseños sin pagar y dar ningún tipo de reconocimiento a las comunidades. En México hemos tenido muchos casos documentados, sobre todo en textiles, en vestuario, de este tipo de utilización de expresiones tradicionales. ¿Qué es lo que esta ley pretende? Dar un reconocimiento absoluto a este tipo de creatividad. Obviamente se rompen las reglas tradicionales del derecho de autor porque aquí no hay un autor o autores identificados, sino es una tradición que se ha venido preservando a través de una comunidad en particular, de una etnia. Hay que reconocer a la etnia como la titular de los derechos, a esa comunidad o ese pueblo. Y luego, pues tampoco hay una protección sujeta al tiempo. Es decir, es una protección que se retrotrae en el tiempo, desde que la creación existe, y se proyecta hacia el futuro sin una fecha de caducidad. Entonces hay una serie, digamos, de características en donde la protección se reconoce por parte del Estado como algo que está de suyo involucrado o implícito, imbuido en la propia comunidad y en la sociedad misma, en el sentido de poder trasladar reconocimiento y regalías a las comunidades que eventualmente han preservado este tipo de expresiones y que ahora pues tienen derecho primero a tomar decisiones debidamente informadas, oportunas, informadas y suficientes para decidir a quién le autorizan la explotación de este tipo de diseños, que no se pretende desde luego por la ley excluir a las empresas interesadas en realizar una explotación industrial de los diseños, sino en regularla y en que puedan llegar beneficios a este tipo de comunidades. Lo cual Ahí es muy loable. Totalmente loable. El propósito de la ley no hay ninguna duda que es muy loable. Ahora habrá que ver la forma de instrumentación. Ese sería el pendiente, porque sí se observa ahí Perdón que una... te interrumpa en esto, pero como se nos está acabando el tiempo, no quiero dejar de hacerte una pregunta Con más, mucho Mauricio. gusto, Margarita, encantado. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo van los temas de las nuevas tecnologías? Uy, es un tema también apasionante. Finalmente, felizmente, esta reforma en materia de derechos de autor, de la Ley Federal de Derecho de Autor del 2020, también nos ha traído algunas figuras que se han utilizado en el mundo en forma polémica, pero muy útil. La más significativa, Margarita, el famoso Notice and Takedown, que es el aviso y retirada, que es la posibilidad de que un titular de derechos pueda avisar a una plataforma de la utilización indebida de sus obras, de sus contenidos, y la plataforma de inmediato lo baja y le da la oportunidad a quien subió ese material a defender su postura y sus derechos. Si no lo hace, el material ya se queda abajo. Esta es una figura muy útil porque, aunque se ha cuestionado que no pasa por una autoridad, no hay un pronunciamiento de una autoridad a un derecho que se está limitando de expresión, etcétera, la realidad es que si no se hiciera de esta manera, sería en términos prácticos imposible poder controlar la subida de materiales ilegales a las redes con estos, digamos, con estas afectaciones graves a los titulares de derechos. Entonces, se respeta el derecho de quien subió el material de defenderse, pero se dota de un medio muy eficaz al titular del derecho para poderlo defender, pues digamos, prima facie, en la espera de una posible disputa o controversia que ponga las cosas en su lugar. El tema es muy simple.
de los miles de avisos y retiradas que se presentan en un día, ni siquiera el 0.2% presenta contestación. Es decir, se trata de materiales ilegales que solamente de esa manera pueden ser retirados de las redes para mantener el respeto a los autores. Bueno, tendríamos material para continuar como con 5 programas más, Mauricio. Cuando Es quieras, tan interesante Margarita. todo lo que nos comentas y además con tu experiencia realmente es maravilloso escucharte. Pero llegamos al final del programa, no sin antes agradecerte muchísimo el favor de tu presencia, el compartirnos tu conocimiento, tu experiencia, de esta manera tan ágil, tan sencilla, tan bonita como tú acostumbras a hacerlo. Quiero agradecerte el que hayas estado aquí, no sin antes pedirte que rápidamente un mensaje a nuestro público televidente. No, al contrario, nada más para agradecerte mucho el interés, no solamente en convocarnos a esta sesión que apreciamos tanto, sino el interés que siempre has mostrado por la propiedad intelectual y ojalá que podamos seguir trabajando juntos en el desarrollo de estas ideas. Muchas gracias, Margarita, como siempre. Al contrario, gracias a ti, siempre es un placer. Desafortunadamente el tiempo nos gana, eso lo hemos visto, y bueno, siempre es muy importante platicar, sobre todo de estos temas que van actualizándose de forma galopante, que trascienden las fronteras de todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque las creaciones en realidad tienen un uso y una aplicación y un disfrute, bueno, en el que no hay barreras. Todo mundo disfruta de las marcas, todo mundo se beneficia de las patentes y todo mundo también hace que se respeten los derechos de autor. Bueno, pues platicar sobre esto con un experto como Mauricio Jalife, pues no es más que un deleite para nuestra cultura en esta materia. Muchísimas gracias por tan interesante programa y de una vez te decimos, quedamos realmente convidados a invitarte a una nueva sesión precisamente para tratar los temas que quedaron en el tintero o de los que tratamos de manera muy sucinta. Muchísimas gracias por habernos cedido esta parte de tu tiempo. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en este su programa.